Más música. Punto. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a Federico, buenos días a Patricia y buenos días a toda la mesa de trabajo de Más Música y a todos los oyentes en nuestra Colombia querida, nuestra Colombia que en estos días ha estado de luto, ha estado llorando, pero los invito a que podemos expresar nuestras inconformidades, pero de una forma pacífica. Bueno, Fede, esto yo creo que ya para ir cerrando el ciclo de las enfermedades crónicas y de acuerdo a lo que un oyente nos dijo en semanas atrás, hoy vamos a hablar de enfermedad renal crónica y por eso estos 4 programas anteriores fueron de tanta importancia para poder concluir hoy con este tema de enfermedad renal crónica. No sin antes decir que el Día Mundial del Riñón fue establecido por la Sociedad Internacional de Nefrología en el año 2006 y se celebra el segundo jueves del mes de marzo de cada año. El riñón o los riñones son 2 órganos en forma de frijol y cada uno con un tamaño aproximadamente del tamaño del puño. Si cerramos el puño, ese es el tamaño del riñón. Están ubicados debajo de la caja torácica, es decir, de las costillas, uno a cada lado de la columna vertebral. ¿Cuál es la función del riñón? La función del riñón es filtrar la sangre, es más o menos media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina. También elimina el ácido que producen las células y mantiene un equilibrio de sales y minerales como el sodio, el calcio, el fósforo y el potasio. Bueno, bien, la enfermedad renal, ¿qué es la enfermedad renal? Es una afección, es un problema que provocan los riñones y estos pierden la capacidad de eliminar esos desechos y de poder equilibrar los fluidos, es decir, el líquido en el cuerpo, como vimos, pues las funciones, es decir, no funciona de una manera adecuada. La enfermedad renal se puede clasificar en enfermedad aguda o enfermedad renal crónica. La enfermedad renal aguda es una afectación en donde los riñones dejan de filtrar los residuos de la sangre de una manera repentina, ¿sí? Los riñones son ese filtro del cuerpo que ayudan a que esté en un equilibrio armónico de las sustancias y del líquido. Por eso, pues falta la sangre en los riñones y cuando falta esto, pues se puede llamar prerrenal, es decir, antes de que la sangre llegue a filtrarse por ese colador que se llaman los riñones. Un daño ya dentro de los riñones, es decir, allí le llamamos los médicos una insuficiencia renal aguda renal o posrenal, que es puede producirse una obstrucción por obstrucción de orina. ¿Sí? Entonces una obstrucción a la orina es posrenal, es decir, es después de haber salido ese fluido del riñón. La enfermedad renal crónica, por eso esto es un daño permanente. Recuerde que todas las enfermedades crónicas son paulatinas, van de tiempo en tiempo, ¿sí? Es un daño permanente de la función renal y empeora lentamente. Ese es el inconveniente de las enfermedades crónicas, que son lentas durante meses o años. Mira, Fede y el resto de oyentes, es posible que no se note ningún síntoma durante algún tiempo, como lo veíamos también en la hipertensión y en la diabetes, puede ser latente. La diabetes y la hipertensión, y por eso nos tomamos 2 programas hablando de la diabetes y la hipertensión, porque son las 2 causas más comunes y son el responsables del 80% de los casos de enfermedad renal crónica. Hay otras como enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia. Hay otras como anomalías congénitas, es decir, que pues salga algún daño durante esa formación del feto y del embrión. Algunos químicos tóxicos, cálculos repetidos e infecciones repetidas. Por eso aquellas personas, mujeres, hombres, ante todo las mujeres que son tan frecuentes las infecciones urinarias por su trayecto de uretra tan corto, las que son repentinas y no se manejan, repetidas, y no se manejan de una manera adecuada, puede llegar a tener una enfermedad renal a posterior. Algunos problemas de arterias que irrigan los riñones
y algunos medicamentos dentro de los cuales está en primer lugar los AINES. Le llamamos los AINES a los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué grupo está ahí? El ibuprofeno, el diclofenaco, el acetaminofén, el naproxeno, todos estos medicamentos que utilizamos para el dolor. Utilizarlo de una manera desproporcionada, y allí vendría lo que siempre nos recalca Patricia: el exceso es malo en todo, y no, aquí no se va a escapar los medicamentos. La enfermedad renal crónica, ese daño puede ser en uno o en los dos riñones, y es disminución en el nivel de la función renal, como lo veníamos hablando, cuando se perpetúa de 3 o más meses. Esa enfermedad renal crónica, ese daño renal, cuando lo evidenciamos en los exámenes por 3 meses o más, podemos hablar que hay una enfermedad renal crónica. Esto conduce a una insuficiencia renal, también conocida como una enfermedad renal terminal. Es de inicio lento y sin presentación de síntomas, recalco muy bien, y los médicos medimos esa función renal por medio de algo que se llama la tasa de filtración glomerular. Es un cálculo que nos toma la edad, el sexo y además un examen que se llama la creatinina. Allí miramos la función del riñón. No se nos puede escapar qué factores de riesgo, y recordemos, recalcamos, factores de riesgo son todos aquellos factores o aquellas circunstancias que pueden llegar a que yo pueda tener una enfermedad renal. La diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas, un familiar de primer grado con enfermedad renal, ser afroamericano, hispano o asiático y tener más de 60 años son los factores de riesgo. Bueno, ¿y qué síntomas podemos tener? Desafortunadamente, como empieza de una forma lenta, es probable que los síntomas no aparezcan hasta que los riñones estén muy dañados. Se pueden presentar uno o varios de los siguientes síntomas que les voy a listar. El prurito. Prurito es el comezón, la rasquiña en todo el cuerpo, porque esto se debe a acumulación de sustancias tóxicas que no pueden ser filtradas por el riñón y se expresan en la piel. Puede haber calambres musculares frecuentes. Recuerden que el equilibrio de algunos minerales y de esas sustancias que hablábamos del calcio, el potasio, las mamás son expertas en decir: mi hijo, si tiene calambres, coman banano porque el banano es potasio. Pero esos calambres deben de ser frecuentes, y todos estos síntomas deben de ser de aparición de frecuente, porque no quiero aquellos pacientes o aquellas personas que sean de pronto un poco hipocondríacos y cuando escuchen mis programas digan: yo tengo eso, entonces ya tengo una enfermedad renal. No, esto es de presentación que sea frecuente. Edema frecuente en manos y o pies, a eso le llamamos edema, que es la inflamación. Ausencia de apetito, que aumenten las náuseas y vómitos precisamente por esos tóxicos que se están elevando, y disminución de la diuresis, es decir, de la orina. Bueno, bien, ya para finalizar, el tema de la prevención, que es lo que más nos preocupa y en lo que estamos enfocados en estos programas, es prevenir la diabetes y la hipertensión. Recuerden lo que hablábamos ahora, que la mayoría de las enfermedades renales crónicas están atribuidas a la hipertensión y a la diabetes. Y les voy a dar 8 tips para poder prevenir la enfermedad renal crónica. 1. Mantenerse en forma y activo, porque esto disminuye la tensión arterial y reduce el riesgo de enfermedad renal. En programas anteriores decía que la actividad debería de ser regular, es decir, 3 veces a la semana 50 minutos o todos los días de lunes a sábado 30 minutos diarios, pero también esa actividad que eso es ejercicio, ¿cierto? Eso que le acabo de decir es ejercicio regular. La actividad es estar en forma, es poder subir. Si vives en un tercer piso, no subir en el ascensor sino en escaleras. Si trabajas en un segundo piso y tienes que ir al primero a hacer algo, subir escaleras. Esa actividad física también ayuda. 2. Controlar el nivel de azúcar. El 50% de los diabéticos terminan en una enfermedad renal crónica. 3. Controlar la tensión arterial. 4.
Dieta saludable y controlar el peso. Ojo con esto de dieta saludable, porque es lo que hemos repetido en los programas, en los 2 programas de dieta, en los programas de hipertensión y de diabetes, pero acá hay algo muy importante: disminuir el consumo de sal a 2 gramos al día. Hoy en día en Colombia, no sé en el resto del mundo, encontramos ya sobres de sal de 2 gramos. Esa es la cantidad de sal que debemos de tomar en el día. Pero ¿qué pasa? Es de 2 a 4 gramos. Yo, ¿por qué les digo 2 y les digo de este sobrecito? Es porque la sal la encontramos en todos los alimentos o en muchos alimentos. Por eso, para adicionar a los alimentos, a las cocciones, prefiero que sea de forma natural: laurel, tomillo, orégano, pero si necesitamos sal, sería una pizca de sal. Quinto, abundante líquido. Está evidenciado que toma de 1.5 a 2 litros de agua al día ayuda al proceso de filtración del riñón. 6, no fumar. No fumar. Acá no es disminución del cigarrillo, acá es no fumar, como en todos los programas que hemos dicho. Esto disminuye el flujo de sangre a los riñones, el cigarrillo, y aumenta el riesgo de cáncer renal en el 50%. Ojo, el cigarrillo no solo da cáncer de pulmón, como lo hemos repetido, da cáncer de riñón, vejiga, esófago, estómago, páncreas. 7, no abuso de medicamentos, lo habíamos dicho, y el top de los medicamentos que puede producir una falla renal o una insuficiencia renal son los AINES. Y 8, control de la función renal. Al médico, asistir a su médico para una prevención. Todos los pacientes diabéticos, todos los pacientes hipertensos, todos los pacientes obesos y aquellos pacientes que tengan un antecedente familiar de enfermedad renal. Pues bien, ¿por qué prevenir? Porque debemos de evitar la diálisis. Yo les dije en la enfermedad diabética la semana anterior que el enfermo, el diabético puede desarrollar problemas vasculares, tanto macro como microvasculares, y puede llegar a dañar el riñón, terminar en una insuficiencia renal crónica. Esto puede producir que se vaya a diálisis. Diálisis es el reemplazo por medio de una máquina, reemplazar esa función del riñón por medio de una máquina. Eso se hace mínimo 3 veces al día durante promedios de 6 a 8 horas. Esto deteriora la calidad de vida. Y finalmente, evitar un trasplante renal, porque ya cuando la diálisis se hace tan frecuente, tantas veces al día, y casi pues llegamos a 10 horas de diálisis, se necesita un trasplante renal. Y ese trasplante renal, aunque es una esperanza de vida, mejora calidad de vida, pues también deteriora, porque es estar tomando medicamentos, estar cuidándose más de alimentación. Entonces, conclusión: prevenir. Las enfermedades se previenen con ejercicio, alimentos balanceados, alimentos, verduras, frutas, y hoy adicionamos abundante líquido. Bueno, Fede y resto de oyentes, les agradezco una vez más, que sea Dios bendiciendo sus vidas y cada uno de sus proyectos, y rogamos que nuestra Colombia no se vista más de luto por estos paros y por reclamar algo que nos corresponde. Bendiciones. Más música.